Bienvenido, Fernando Portal. Voy a hacer una pequeña introducción de tus credenciales académicas. Eres arquitecto de la Universidad Católica. Tienes un minor de la misma, en sociología, de la misma universidad, cosa curiosa que podemos comentar. Magíster también de la Universidad Católica y tienes un máster en Columbia de prácticas críticas, curatoriales y conceptuales, lo cual también agrega una cuota más en tu carrera. Lo primero que te quiero preguntar es, para aquellos que tengan la oportunidad de ver una presentación tuya, tiene que ver con una lectura de tu recorrido. Has sido, por un lado, testigo y por otro lado, protagonista de una serie de iniciativas que se podrían o nos han denominado como alternativas, por muy rara que sea esa categoría, en la arquitectura, por lo menos en el contexto local de Chile. Entonces, desde la Casa de Vidrio, del colectivo 1Uro.org, hasta el proyecto Pregunta, ¿cierto?, de 1000 metros cuadrados, hay una trayectoria tuya donde si vamos viendo estas manifestaciones y vemos en la foto, siempre está Fernando Portal ahí atrás. Entonces, y después con tiempo, uno va hilando o juntando estos puntos y parecía dibujarse un mapa o un mensaje detrás de esto. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje hay detrás de esto? ¿Qué lecturas has logrado hacer siendo justamente testigo y protagonista de estas otras prácticas disciplinares? No hay de mi parte al menos, una interpretación cerrada sobre el fenómeno que tú estás describiendo. Hay que ver, en el fondo, cómo se sigue desarrollando, digamos. Quizás es una respuesta que está en el futuro, si es que se puede construir alguna. Pero yo creo que hay quizás dos cosas en las cuales podría trabajar en esa línea, digamos. Lo primero, que tiene que ver con un desplazamiento. Yo creo que un desplazamiento muy temprano en términos de entender la relación entre las herramientas que había adquirido desde mi primera formación como arquitecto y el campo de acción de esas mismas herramientas, ¿no? Y creo que haber conocido muy de cerca y muy fresca, en el fondo, la experiencia del equipo que trabajó en la Casa de Vidrio, efectivamente, permitió entender que esas herramientas no estaban ligadas unívocamente a lo edificado, sino que efectivamente trabajando con contextos, o sea, con proyectos en el fondo más efímeros, más livianos, más rápidos, se podían lograr en el fondo cosas que quizás la arquitectura, por sus tiempos, por el tipo de relación que establece con el capital, el fondo con el poder, era mucho más difícil de poder efectivamente operar ahí, ¿no? Entonces, creo que se abre este camino proyectual que ya no busca la permanencia, sino que busca en el fondo la injerencia, la agencia en ciertas cosas. Y eso quizás en el fondo te permite identificar o acercarte más espontáneamente a otros que piensan o que creen o que trabajan en el fondo con lo mismo, de la misma forma. Quizás esas son comunidades más pequeñas, por lo tanto son más densas, entonces es más fácil que se vayan produciendo procesos como de polinización, en el fondo, que van llevando a un grupo de, no sé, 30 hasta 200 personas a irse encontrando en el fondo en las mismas fotos cada tantos años, ¿no? Sí. Ahora, en ese recorrido, efectivamente ha sido un recorrido de muchas iniciativas. Todas esas iniciativas han sido compartidas con mucha gente y creo que hay un caso interesante de análisis ahí, en el fondo, en esas redes y en esos tipos de proyectos, ¿no? Un caso pendiente eventualmente. Claro, sí, de todas maneras, ¿no? Pero desde los más artísticos a los más arquitectónicos, a los más políticos, a los más asociados al diseño o a otras disciplinas que en el fondo se han desarrollado desde este núcleo, podríamos decir. Eso me lleva a mi segunda pregunta, que tiene que ver, ¿tú te consideras arquitecto? ¿Todavía? Soy arquitecto de formación, he estudiado 3 veces arquitectura. ¿Cierto? Sí. Podríamos decir que eres arquitecto. ¿Cómo contrastas esta condición disciplinar de arquitectura con este contexto también, efectivamente, que despliega o que tuviste la oportunidad de verse desplegar en relación a una borde disciplinar
y a una tendencia ya difícil de nombrar, ya sea multi, inter, anti, indisciplinar. ¿Cómo has vivido el proceso de tener que utilizar herramientas, eventualmente metodologías de investigación, y aplicarlas en distintos formatos, donde quizás ciertos códigos son distintos? ¿Cómo has podido lidiar con eso y qué lectura tienes de ese contexto disciplinar o XX disciplinar? Sí. Es interesante, en el fondo, la relación que uno establece con sistemas cerrados de producción de conocimiento como disciplina. Porque creo que también cambia mucho desde desde dónde se posiciona el sujeto, ¿no? Creo que si nos situamos como profesionales, si nos situamos como especialistas en el fondo, y si nos rodeamos de especialistas que tienen la misma especialidad que nosotros, ya sea lo que puede suceder al interior de una escuela de arquitectura, lo que puede suceder al interior de una oficina de arquitectura, efectivamente las herramientas, los medios, los fines están súper claros y son compartidos, ¿no? Y ahí hay una relación muy directa con, en el fondo, lo que los espacios de construcción formal de la disciplina, las academias, en el fondo nos entregaron, ¿no? Hay herramientas compartidas y hay consenso respecto de la utilización de esas herramientas. Y eso es un modo de producción que podríamos decir que es como el centro, en el fondo, de esa producción disciplinar. Creo que es difícil mantenerse en una condición cerrada. Por lo general, porque estamos en un mundo que es mucho más complejo que lo que creemos saber, ¿no? Y hay muchos otros conocimientos que efectivamente pueden tener más agencia incluso que el nuestro en la definición de nuestra realidad. Entonces, en la medida en la cual el diálogo, la interacción, el intercambio es necesario, hay una flexibilidad, hay una capacidad de, en cierta manera, aprender del otro, ¿no? Y creo que en ese camino he tenido la suerte, en el fondo, de dejar de trabajar rodeado de arquitectos y empezar a trabajar rodeado de personas que han trabajado o han estudiado o han vivido, en el fondo, generando otro tipo de conocimiento. Y poder llegar a ese tipo de comunidades y co-crear, en el fondo, con ellos. Claro, la arquitectura finalmente se convierte en un background, en un software, en el fondo en un sistema para organizar la información, para poder organizar la acción también desde ahí, pero el conocimiento y el potencial de transformación está distribuido en el fondo en medio de todos estos otros tipos de conocimiento. ¿Y cómo lo ves académicamente? Porque lo que nos convoca justamente ahora es una facultad que se plantea como multidisciplinar, o una facultad que se plantea por lo menos abierta a esa conversación que tú sugieres. ¿Cómo ves esa evolución o involución o proceso académico? ¿Cómo lo puedes leer desde una primera como instancia cerrada eventualmente o acotada a otra instancia, o es solamente un espejismo? ¿Cómo lo puedes leer? Sí. Yo creo que hay dimensiones propias del conocimiento de cada disciplina que son irrenunciables, ¿no? Y creo que eso es algo que debiese estar fuertemente asociado a la docencia, a la pedagogía. Creo que las líneas de investigación de extensión son, en el fondo, las que pueden efectivamente abrir, complejizar, friccionar, en el fondo, ese campo más definido de conocimiento, sometiéndolo a otras exigencias, ¿no? Que es finalmente lo que estos otros espacios de conocimiento proponen, ¿no? ¿Qué pasa con mi conocimiento cuando no es suficiente, en el fondo, para llegar a algún problema? ¿Qué pasa cuando esos otros, en el fondo, que por X o Y han sido subestimados, efectivamente encuentran soluciones que yo no estoy encontrando, ¿no? Entonces, creo que es en esa flexibilidad donde se podría producir quizás también un feedback, ¿no? De que, en el fondo, esa interacción vuelva a nutrir lo que podría ser el núcleo, digamos, el centro de esa disciplina en específico. Claro, y en eso podemos conversar como el núcleo del lenguaje y creación que tú coordinas justamente de la facultad. Y antes quizás de entrar en eso,
estas ideas que emergieron de un contexto eventualmente más local, ¿cómo se contrastan con tu experiencia internacional? También entendiendo que eres parte de una generación que tuvo la posibilidad de tener esa fricción a un nivel internacional. Son ideas que se comparten en el mundo, son intereses compartidos, estamos atrás y estamos tratando de alcanzar referentes que viste, o es una conversación paralela, o cómo puedes dominar un estado del arte de esta discusión o estas fricciones de inquietudes, de apertura y flexibilidad, tanto intelectual como académica y práctica. Me gusta pensar que en el fondo uno podría encontrar un contexto menos preocupado por los límites disciplinares. Creo que son cosas que se pueden encontrar aquí también, pero quizás la densidad, digamos, está más de esos espacios está más concentrado en lugares que han tenido ya la posibilidad de desarrollar mucha fricción entre distintos modos de hacer. Creo que sería más productivo quizás redireccionar la inversión de esfuerzo y de tiempo, digamos, preocuparnos si algo es arquitectura o no es arquitectura, y reorientar eso en el fondo en ver cuál es el rol que la arquitectura tiene dentro de su sistema más complejo y cómo esto u esa otra cosa lo cumple. En general creo que ese es el estado del arte que hoy día a mí me interesa revisar más, digamos, cuáles son los lugares en los cuales la disolución, podríamos decir, de la arquitectura no implica una renuncia, sino un upgrade, digamos, un aumento respecto, una utilización respecto de sus capacidades. Presente, en un cambio de siglo eventualmente. Y hablando del futuro, y retomando el tema de la coordinación de un núcleo de lenguaje y creación, que reúne una facultad con carreras de arquitectura, diseño y construcción, ¿qué agendas ves tú a futuro? ¿Cuál es tu agenda a futuro? ¿Qué nos puedes plantear de la agenda abierta? ¿Y qué nos podrías develar de una cierta agenda escondida que pueda tener Fernando? La experiencia que he tenido revisando en el fondo las líneas de investigación que hoy día están en la facultad ha entregado una serie de posibilidades en el fondo de generar estas mezclas. Me parece muy interesante que el proyecto en el fondo que tengo a cargo trata justamente de construir estos espacios donde las disciplinas que conforman la facultad se puedan mezclar, ¿no? Y preguntarnos en el fondo qué pasa si ponemos el conocimiento de la animación digital al servicio de la pedagogía en construcción, mediado desde los conocimientos de diseño gráfico para un problema de arquitectura. Creo que en el fondo empiezan a construir este tipo de redes en las cuales todas estas disciplinas pueden salir más fortalecidas, no necesariamente más definidas entre sí, digamos, pero sí más fortalecidas y pueden en el fondo cooperar en la construcción de un proyecto concreto. Así que en lo específico, en el fondo del núcleo, creo que su agenda está justamente ahí. En poder identificar esas líneas, poder proponer espacios de encuentro, poder desarrollar formatos comunes para esas mezclas, un proyecto, un tipo de proyecto A, un tipo de proyecto B, una publicación, un artículo, un seminario en el fondo, cosa de ir poco a poco construyendo una cultura donde nos vayamos en el fondo encontrando en esos espacios. Agenda escondida. Y agenda escondida, si la digo, deja de ser escondida. Ya, me parece. Vamos a pasar a un cuestionario relativamente rápido que nace de algunos entrevistadores a los cuales hago referencia, que lo vamos a guardar escondidos también. Pero finalmente el cuestionario es un extracto de Marcel Proust. Voy a pronunciar Marcel Proust. La primera pregunta es: ¿cuál es tu idea de felicidad terrenal? La interdisciplina. Muy bien. ¿Quién es tu héroe real o de ficción favorito? We don't need another hero. ¿Quién es tu heroína real o de ficción favorita? We don't need another hero. Tina Turner. No se puede cortar. ¿Qué reforma admiras?
¿Qué reforma admiras? ¿Qué reforma admiro? Las que han tenido la capacidad de enfrentar la propiedad como una construcción social. ¿Algún ejemplo? La reforma agraria. Y por último, ¿cuál es tu moto? ¿Mi? Moto. Con doble T. No soy yo, eres tú. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer tenerte Muchas en gracias. este capítulo de Gracias Cielo por la Falso. invitación. Soy Juan Pablo Corbalán y vuelvo acá como entrevistador. Muchas gracias nuevamente a los que nos escuchen y nos vean. Buenas noches. Excelente. Muy bueno. 16.